la sesión. Bueno, en primer lugar, junto con saludar a la ministra del Trabajo que nos acompaña, primero agradecerle, ministra, su presencia acá, saludar a mis colegas senadores aquí presentes, a los asesores, a la secretaria abogada y al personal de la Cámara, de la Comisión. Bueno, recibimos un oficio, cuenta primero, ¿le parece? Hacemos la cuenta y después leemos el oficio. Presidente, sí. La cuenta está constituida por lo siguiente. Primero, un oficio de la rectora de la Universidad de Chile, de la nueva rectora, respecto del proyecto de ley que resguarda los derechos de los trabajadores en la adquisición de bienes y servicios por parte del Estado. Este proyecto tiene plazo de indicaciones pendiente todavía y el anterior rector había mandado una comunicación pidiendo ser escuchado. La rectora prefirió mandar una propuesta de indicación para que ustedes la lean y si Ese es para el proyecto de compras públicas, compras ¿no? públicas, exacto. Ya, sí, okay. Eso es. Así que ese documento se lo vamos a mandar a ustedes para que ustedes ahí evalúen el tema de la propuesta que la señora rectora envía. Y respecto del proyecto sobre los permisos del control del niño sano y de la madre trabajadora, informar que se recibieron 3 indicaciones firmadas por usted, presidente, por el senador Galilea y por el senador Moreira. No sé, presidente, si ahí van a fijar un nuevo plazo para presentar indicaciones o lo vamos viendo después. Gracias, secretaria, muy amable. Pregunta a los senadores, ¿hay más indicaciones respecto de control del niño sano o discutimos exclusivamente por parte de los senadores de oposición? O sea, no sé cómo calificarlo, del círculo externo del gobierno. Sí. Bueno, ok, entonces no, señora secretaria, vamos a tratar entonces esas indicaciones y las vamos analizando y las vamos poniendo en votación consecutivamente. Bueno, tenemos hoy día el proyecto de ley que modifica el Código del Trabajo para asegurar la oferta de servicios de transporte público durante el periodo de elecciones populares o plebiscitos. Para ello contamos con la presencia de la ministra Jara del Trabajo y Previsión Social y el subsecretario Cristóbal Pineda, a quien saludamos por vía telemática, que nos acompaña, entiendo yo, desde Magallanes. ¿Está nevando en Magallanes? Dice Moreira, sí, no sabemos. Bueno, importante porque la idea es dar, ojalá, las mayores facilidades de participación para las personas en el plebiscito, y eso justamente es lo que trata este proyecto. Y luego, en el punto 2, vamos a recibir en audiencia representantes de organizaciones de madres en relación con el proyecto de ley que modifica el Código del Trabajo con el fin de otorgar un permiso laboral a la madre o padre o persona significativa en el cuidado de un menor, que se ha estado tratando. Y luego, cuando pasemos a ese punto, voy a leer la lista de personas invitadas, algunos de los que nos acompañan y saludamos también por vía telemática. Así que vamos a tratar el proyecto que tiene urgencia primero para despacharlo, ojalá, lo más rápido posible. Y luego vamos a pasar al punto 2. Dicho esto, entonces recibimos a la ministra Janet Jara en primer lugar y luego el subsecretario para que expongan acerca de este proyecto. Ministra, muy bienvenida. Senador Galilea, bienvenido también. Muchas gracias, presidente. Bueno, por su intermedio, saludar a la senadora, a los senadores y a los funcionarios de esta comisión del Senado, de la Comisión Trabajo y Previsión Social acá presente. Quisiera señalar en primer lugar que, como bien ha indicado el presidente, me acompaña telemáticamente en esta sesión mi colega Cristóbal Pineda, subsecretario de Transporte, y el proyecto de ley que hoy día venimos a presentar como ejecutivo tiene como fin poner en valor 2 derechos y equilibrarlos debidamente. Por un lado, el derecho al sufragio por parte de la población, para lo cual es deber del Estado proveer de todos los medios que se faciliten el ejercicio de dicho derecho, entre ellos el transporte público y además considerando que en el próximo acto plebiscitario el 4 de septiembre el voto será de carácter obligatorio, lo cual va, por cierto, a tener, si bien es el mismo padrón, la probabilidad de que haya una participación mucho más alta dada la característica del plebiscito es también es así también, digamos, altamente probable, como por otro lado el legítimo derecho al descanso de los trabajadores.
conductores. Y en ese sentido le voy a entregar la palabra al subsecretario, por su intermedio presidente, para luego abordar los aspectos netamente laborales respecto de la materia enseguida o a continuación del subsecretario. Gracias, presidente. Perfecto, gracias, ministra. Entonces le damos la palabra al subsecretario Cristóbal Pineda, subsecretario de Transporte. Gracias, Cristóbal, por acompañarnos. Adelante. Muchas gracias, presidente, y por su intermedio también saludar a los senadores y senadoras, también a la ministra Jara, con quien estamos presentando el proyecto. En primer lugar, quisiera excusar al ministro Muñoz, está con otros proyectos de ley en la así que no puedo asistir, y también excusar mi inasistencia presencial. Nos quedamos ayer varados en Punta Arenas, recién hoy día estamos volviendo debido a las condiciones climáticas. Deme un segundito, subsecretario, porque ¿sí? Como estamos viéndolo a través de la pantalla, ahí está puesto el proyecto, pero no vemos su cara, entonces a ver si podemos ponerlo. Perfecto. Deme un segundito para solucionar el inconveniente técnico y prosigue. Un momento. Ahí está. Ya, perfecto. Denle nomás, subsecretario. ¿Sí? Gracias. Perfecto. Bueno, en cuanto a la tramitación del proyecto, es un mensaje presidencial ingresado la última semana de junio, el día 29. Es un proyecto conjunto entre el Ministerio del Trabajo y Previsión Social y nosotros como Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones. La urgencia fue calificada de urgencia discusiva, dado la premura que tenemos por condiciones que hemos ido identificando a partir del 11 de marzo con respecto a las elecciones pasadas, y por lo tanto teníamos que hacer ajustes para la disponibilidad de conductores fundamentalmente en el transporte. Siguiente, por favor. Algunos antecedentes para considerar en este plebiscito. Primero, el voto es obligatorio, lo que aumenta fuertemente la cantidad de personas. Bueno, el padrón siempre son de 15 millones, pero mucho más amplia que en la elección anterior, donde el voto es voluntario. Y esto en particular va a redundar en una mayor demanda por el transporte público en comparación a elecciones previas. Solo en la región metropolitana tenemos un padrón habilitado de conductores, considerando que en segunda vuelta, que fue una votación histórica, tuvimos 4 millones, esperamos que el votante o los y las votantes estén en algún punto intermedio entre estos dos números. Y por eso, para atender con esta demanda y poder cumplir con el plan de transporte, requerimos mayor oferta, y en ese sentido estamos apuntando a tener el 100% de la flota operativa, tal cual tenemos en un día laboral, poder tenerla también en este domingo del plebiscito. Esto es el plan de operación, es solamente como contexto. La línea gris es el plan de operación de un domingo cualquiera, que ronda alrededor de los 2.000 buses. La línea azul muestra el plan de operaciones, que son los buses operando en un día laboral. Si se fijan, tienen dos pics bien marcados, que son en punta mañana, en torno a las 7 de la mañana, entre 7 y 9, y en la tarde, que es un poquito más amplio, entre las 4 hasta las 8 de la noche, tenemos alrededor de 4.000 buses funcionando. La línea naranja es el plan de operaciones de la vuelta presidencial de la 2ª de diciembre pasado, donde también llegamos, o se les exigió en ese caso a los operadores llegar a un pic de 5.000 buses, pero con una distribución horaria distinta, entendiendo que una elección no es igual a un día laboral, y probablemente se concentre la cantidad de electores durante la mañana a partir de las 9 y hasta la 1 de la tarde. Por lo tanto, el plan de operación en ese caso, si bien es similar en términos de la cantidad de buses operando, es distinto la distribución horaria, y por eso se ajusta este plan de operaciones. Estos datos son los planes de operaciones que se les piden a los operadores, no son los buses funcionando en forma efectiva. Siguiente, por favor. Para compatibilizar tanto las acciones de aumentar la frecuencia y llegar a la máxima capacidad, pero también con los derechos laborales, hay algunos puntos que tenemos que considerar. Primero, lo que podamos hacer nosotros desde el Ejecutivo como acciones administrativas y de coordinación en conjunto con los operadores del sistema de transporte público, ya lo hemos visto que no son suficientes. No podemos garantizar la disponibilidad de conductores para jornadas electorales que caen en un día domingo, como va a ser el caso del plebiscito el 4 de septiembre. Esto debido a que el Código del Trabajo regula en forma especial el descanso para trabajadoras y trabajadores que cumplen funciones de interés público, donde se les garantiza 2 domingos libres al mes, y la ministra se va a extender en ese punto en las siguientes láminas.
Esto lo que redunda finalmente en el sistema es una falta de conductores disponibles para poder prestar efectivamente estos servicios de transporte público en las jornadas laborales debido a esta obligación que nos impone el Código del Trabajo actualmente. Y ese es el contexto del proyecto de ley que estamos presentando ahora. Siguiente, por favor. Antes vimos el plan de operaciones que se le exige a los operadores, es lo que nosotros proponemos y les pedimos a los operadores, pero la salida efectivamente ejecutada la vemos en este plano, en este mapa, la vuelta presidencial que indica el indicador de frecuencia o el porcentaje de cumplimiento de la oferta programada, o sea, cuántos buses salieron en relación al plan de operaciones que se le exigió a los operadores. Y vemos que si bien es bastante disímil en la ciudad de Santiago y fundamentalmente la parte más crítica está en la zona sur, en las comunas de San Bernardo, La Pintana, Puente Alto, entre otras, igualmente vemos que el promedio ronda el 50%. Incluso en estas comunas del sur, el caso de La Granja, por ejemplo, que era el más grave, el nivel de cumplimiento alcanzó un 33%. Esto significa que de 3 buses que se le pidieron a los operadores que estuvieran operando justamente ese día, solamente uno pudo estar en funcionamiento. Y este problema se debe principalmente a la falta de conductores debido a esta condición que está impuesta en el Código del Trabajo. También hay otros factores, por ejemplo, la congestión que se puede generar en torno a los locales de votación, y eso también redunda en una baja de velocidad, que por supuesto también redunda en el nivel de cumplimiento que podemos tener con los buses, porque andan mucho más lentos, tienen velocidades comerciales más bajas y eso también redunda en la frecuencia que se puede obtener. Esa parte la estamos trabajando en conjunto con nuestro Seremi de Transporte y también con Carabineros, de tal manera de, por ejemplo, que los cortes vehiculares no se produzcan en anillos tan extensos en torno a los locales de votación. Pero fundamentalmente el problema de la falta de buses en ese día en particular se debió a la falta de conductores, que es lo que estamos planteando ahora. Siguiente, por favor. Sabemos que los días de elecciones no es un domingo cualquiera y eso también se refleja en el plan de operaciones, como lo veíamos antes. Esta regla general de los 2 domingos libres al mes dificulta garantizar el derecho a sufragio para la población, por lo tanto necesitamos tener una mayor cantidad de conductores y conductoras que puedan operar los buses. A su vez, como también otro punto de contexto, y esto ya es un aspecto mucho más de fondo, hoy día, según el DTPM, el Director de Transporte Público Metropolitano, el déficit de conductores en la región metropolitana alcanza las 2.500 personas. Son muchos antiguos conductores que han migrado después de la pandemia a razón de que justamente los sistemas de transporte público tuvieron una baja de oferta importante. Se ha dedicado a otros rubros, principalmente a la minería o al transporte privado de pasajeros, y nos ha costado que vuelvan al sistema de transporte público. Y esto también se repite a nivel nacional. Hoy día esta carencia de conductores la estimamos en unos 8.000 conductores solamente para el transporte público, lo que también estamos abordando con otro tipo de medidas, pero es un factor que también da la falta de este día específico. Siguiente, por favor. Otras medidas que estamos impulsando desde el Ministerio también que tienen que ver con el día del plebiscito. Una cosa que nos va a colaborar bastante es la nueva asignación de locales de votación por cercanía al domicilio registrado, cosa que ya está haciendo el CERVEL mediante georreferenciación. Nos hemos reunido con el CERVEL y es un proceso que está bastante avanzado. Ellos esperan publicar los locales de votación durante la primera semana de agosto, y eso probablemente también nos vaya a descomprimir el sistema de transporte público, porque mayor cantidad de personas va a poder acceder a los locales de votación, ya sea caminando o en bicicleta, pero no va a tener que acceder al sistema de transporte público dada la cercanía. Por otro lado, estamos modificando nuestro decreto supremo 212, que regula los sistemas, no están afectos a perímetros de exclusión, a concesión de uso de vías, que tienen una menor regulación. Lo que estamos haciendo en ese caso, estamos exigiendo a los operadores de transporte público una mayor circulación de buses en día de elección y plebiscito, donde la oferta se acerque a un día laboral. Por otro lado, nuestros Ceremis también están negociando directamente con los operadores en las distintas regiones para poder garantizar flota y frecuencia. Hemos abierto canales de comunicación con ellos para asegurar la oferta de transporte público con distintas medidas. Por otro lado, otro
aspectos que estamos trabajando con las delegaciones presidenciales es identificar servicios de conectividad especiales para el día de elecciones, que son servicios bien puntuales que conectan alguna localidad aislada con algún núcleo urbano. Son servicios gratuitos para la población, que solamente funcionan el día de la elección, por lo tanto son servicios que tienen determinados horarios, pero sí acercan a las personas a un núcleo urbano específico. Este proyecto de ley apunta a los casos donde existe una relación contractual entre los conductores y la empresa de buses, fundamentalmente en la región metropolitana y algunas regiones que tienen este sistema. Y el objetivo fundamental es compatibilizar, por un lado, la mayor oferta del transporte público y la frecuencia, pero también con los derechos laborales de los conductores y conductoras del transporte público. Siguiente, por favor. Ya, perfecto. Ahora le devuelvo la palabra a la ministra Jara, que va a ahondar en los aspectos laborales del proyecto de ley. Así que muchas gracias, presidente. Sí, muchas gracias, Cristóbal. Demos la palabra a la ministra y hacemos las consultas inmediatamente después. Ministra, tiene la palabra. Gracias, presidente. Por su intermedio, señalar que en virtud de la regulación internacional el derecho al sufragio está contenido en distintos pactos y es muy relevante colocarlo toda vez que en esta misma condición que en esta misma comisión que lo que hace precisamente es regular temas de derechos laborales. Lo que estamos haciendo en este caso es alterando una regla que ha existido en materia de descanso los días domingos para que ese día en el que hayan elecciones o plebiscitos los trabajadores tengan su derecho a descanso, pero que sea tomado o el mes anterior o el mes siguiente, a fin de proveer, como señalaba, otro bien público que está regulado precisamente en la normativa tanto nacional como internacional y que tiene que ver con el derecho al sufragio. Así, está contenido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, como en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en los cuales se consagra la posibilidad, el derecho al cual han ido accediendo las y los ciudadanos a la participación política en la toma de decisiones también nacional. Asimismo, existen otros antecedentes requeridos a través del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que apoya el proceso de los gobiernos democráticos basado en el consentimiento del pueblo y que agrega que las elecciones son el fundamento de la democracia y siguen siendo el principal medio a través de la cual las personas ejercen su derecho a participar en los asuntos públicos. A nivel constitucional en nuestro país también se encuentra regulado el derecho al voto. Así, en la Constitución se reconoce en el artículo 1 el derecho a las personas a participar en igualdad de oportunidades en la vida nacional y en el 5 se establece el principio de la residencia de la soberanía radicada en la nación y cuyo ejercicio se realiza a través de plebiscitos y elecciones periódicas por parte del pueblo. A nivel legal, la Ley Orgánico Constitucional número 18.700 sobre votaciones populares y escrutinio establece disposiciones que precisamente apuntan en el sentido ya indicado en torno a favorecer el derecho al sufragio y así en el artículo 165 se establece que ninguna autoridad o empleador podrá exigir servicio o trabajo alguno que impida votar a los electores en aquellas actividades que deban necesariamente realizarse el día en que se celebrara una elección o plebiscito. Los trabajadores podrán ausentarse durante 2 horas a fin de que puedan sufragar sin descuento de sus remuneraciones. Asimismo, este derecho al sufragio reconocido por el ordenamiento nacional e internacional a nivel constitucional y legislativo está también recogido dentro de los fines del Estado, el necesario principio de la servicialidad del Estado en beneficio del bien común y que tiene una expresión como deber de carácter administrativo en esta materia, en el reconocimiento que se hace de él tanto en la Ley Orgánico Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, gracias, artículo 3, donde se indica que el Estado está al servicio de la persona humana y que su finalidad es promover el bien común atendiendo las necesidades públicas en forma continua y permanente. Y este principio, el
el principio de servicialidad del Estado en el contexto electoral tiene una expresión concreta, tiene una expresión común, y que es tomar efectivamente medidas de carácter programático que ofrezcan una operatividad real para que se pueda ejercer el derecho al sufragio. No es un deber de abstención o de omisión, sino que obliga al Estado a tomar todas las medidas en las cuales tengan que efectivamente poder promover la participación política de las personas. Y más en este caso, en el cual nos encontramos frente a un evento electoral que va a tener un carácter de obligatorio para la participación democrática de los ciudadanos y ciudadanas, pero lo que busca el proyecto de ley es generar una modificación para todos los periodos en el días domingo, en los cuales haya elecciones. Entonces, como indicaba, lo que se está realizando mediante este proyecto de ley es proponiendo a esta comisión la revisión del artículo 38, ¿cierto?, del Código del Trabajo, donde se establecen las reglas de la jornada, así como también en relación al artículo 26 del Código del Trabajo, donde se regulan en general también la jornada del sector de transporte, a efectos de ¿qué? De que los conductores que el día del plebiscito o de la elección les hubiere correspondido su día de descanso dominical, sea trasladado o al mes anterior o al mes siguiente. Ocurre que en regla general los trabajadores descansan los domingos. Ocurre que por excepción algunos no lo hacen, entre otros aquellos que se encuentren al interés del servicio público. Y en esa categoría caen los conductores. Esa excepción contempla a la vez una contraexcepción que dice relación con que al menos 2 domingos al mes deben tomárselo. ¿Y qué ocurre? Que si uno de esos 2 domingos cae en día de plebiscito o elecciones, tenemos la dificultad que ya señalaba el subsecretario, pero además tenemos que resguardar, por otro lado, el derecho laboral. Y con esta medida nos parece que se equilibran entonces 2 derechos importantes a los cuales tenemos que atender. Por su intermedio, presidente, quedo disponible por subir en consulta. Perfecto. Bueno, hay algunas dudas por parte de los senadores. El senador Saavedra no tiene ninguna duda, la senadora Carvajal también. Yo tengo dudas, pero senadora Carvajal, después el senador Galilea, después el senador Moreira y al final yo. Adelante, senadora. Sí, la verdad que este es un proyecto que tiene mucha lógica, que tiende efectivamente al objetivo, creo yo, democrático que debe imperar en cualquier normativa, que es justamente facilitar los medios para que la gente pueda expresar opinión, sobre todo en una materia hoy día tan relevante para el país como es la nueva Constitución. En ese contexto, ministra, solo una pregunta aclaratoria, por su intermedio, presidente. A propósito de los trabajadores que no son conductores, en general aquellos trabajadores que por turno, jornada, de pronto tienen un día laboral, un día domingo. ¿Qué ocurre con ello? ¿Va a operar de la misma manera la norma? Me refiero, por ejemplo, a un trabajador, no sé, de una bencinera que le tocó el día domingo, que por turno le toca ese día domingo. ¿Qué ocurre allí? ¿Va a operar, digamos, la posibilidad de que ellos puedan igualmente, que se les pueda igualmente autorizar, pero a propósito de aquello después tendrán también un descanso compensatorio? ¿Hay obligatoriedad respecto a esos trabajadores o solo se circunscribe al tema de los conductores? Eso, presidente. Gracias, senadora. Juntamos las preguntas y después para que la ministra pueda contestar. Senador Galilea. Yo no tengo en realidad no tengo ninguna pregunta, presidente, sino que quería hacer un comentario. El texto y el propósito de la modificación del proyecto de ley es evidente, es claro y efectivamente facilita las cosas, dada el particular sistema que tienen de usar los domingos los choferes de transporte colectivo. Si le toca, tal como decía la ministra, si le toca justo el domingo elecciones, bueno, ese domingo se compensa en el mes anterior o en el mes siguiente. Así que me parece que es una medida que facilita. Ahora, casi todo lo demás que tiene que ver con transporte en las elecciones está en el ámbito administrativo. Y es por eso que quería, a través suyo y al subsecretario, pedirle también un especial énfasis en los sectores rurales. La senadora Carvajal, a mí en Ñuble, a mí en Maule, Gastón Biobío. El voto, bueno, ¿y para qué decir la 10ª región? Pero suele ser
en términos de gravosidad, no sé si está bien dicha esa palabra, pero Bueno, está bien. el voto más grabado en términos de tiempo y de desplazamiento, de costo económico probablemente, es el que tiene la gente que vive en sectores rurales más bien aislados. Puede demorarse medio día estrictamente en votar y quizás más, y a lo mejor si no tenía un transporte cerca y garantizado, le sale además caro. Así es. Es desincentivador, es gravoso, es, en fin. Entonces, simplemente como el subsecretario mostró básicamente láminas que tienen que ver con la región metropolitana, que lo entiendo, por supuesto. Vimos en las últimas elecciones, que fueron particularmente en el plebiscito de entrada, fueron 7,5 millones más o menos de votantes. En la segunda vuelta presidencial no recuerdo cuánta gente votó, pero en ambos hubo cierto problema de atochamiento. Y por lo tanto es un tema del que hay que preocuparse en Santiago, sí, pero que eso por favor no deje olvidado a todos a los vastos sectores rurales de las regiones que representamos los senadores aquí presentes. Muchas gracias. Gracias, senador Gallega. Senador Moreira. Gracias, presidente. Mire, la verdad que para la historia de la ley, bueno, primero que todo la exposición que ha hecho el subsecretario muestra, el gráfico muestra horarios y número de conductores en la región metropolitana, pero la realidad en la región es totalmente distinta, sobre todo los problemas, el subsecretario tiene que saberlo, que incluso hay una huelga de armadores en la zona de Quinchao, en Chiloé, porque los problemas allá en transporte y subsidios tenemos una situación muy, muy grave. Ahora, entonces la realidad es que aquí tenemos un sistema concesionado en Santiago, pero en las regiones es totalmente distinto. Ahora, yo me pregunto si era tan necesario hacer una ley, pero bueno, como hay una ley, entonces hagamos una ley en donde quede clarito absolutamente todo, porque esta ley va a servir también para el futuro. Porque yo quisiera, a mi juicio, en la ley debiera quedar sumamente claro, no quedar interpretaciones, cómo se garantiza el derecho a sufragio en los términos de este proyecto. ¿Será necesario detallar el derecho y deber de sufragar en este proyecto? ¿Cuándo se va a poder ejercer ese periodo de 2 horas para votar, dado los turnos de los conductores en la región metropolitana? Y obviamente, yo quiero señalar claramente, yo estoy de acuerdo con este proyecto, pero todos recordamos lo que ocurrió en eventos anteriores, las sospechas que se levantan, y finalmente que yo quiero que no quede ningún cabo suelto sobre esta materia. Si vamos a legislar, hagámoslo también meticulosamente, porque para que no haya malos entendidos, no se levanten sospechas, pero yo estoy de acuerdo que hay que legislar sobre esta materia que usted ha señalado. Ahora, yo no sé si puede haber algún periodo o con usted aquí presente generar algún tipo de indicación para aclarar alguno de los puntos. Eso es. Gracias, senador Moreira. La senadora Carvajal tenía una pequeña Sí. réplica y luego Sí. me toca a mí. Sí, hacerme cargo de la referencia acertada, muy bien acertada del senador Galilea en el contexto de quienes nos toca representar, que son las comunas esencialmente rurales. Ñuble es la segunda región con mayor ruralidad del país. Por tanto, y aprovechándome también de la presencia a distancia, a quien saludo el subsecretario de Transporte, creo que cuando se trata de evidenciar necesidad de alguna de ellas, sin duda, la garantía del transporte público en los días de las elecciones. Y creo que allí en la ruralidad tenemos un impacto muy profundo, porque efectivamente si no hay disposición de recursos, no se garantiza la posibilidad de acercamiento a todos los lugares de votación. Entonces, si bien es cierto, hoy día nos hacemos cargo de la problemática de quienes conducen o quienes guían, ¿cierto?, un transporte público, de la misma manera debiéramos también avanzar en cómo se garantiza la posibilidad de movilidad para todas las personas en los sectores rurales, que hoy día depende y históricamente ha dependido de los recursos que llegan a las gobernaciones, hoy día a las delegaciones presidenciales, para poder priorizar algunos sectores. Y yo quisiera que eso quedara, ojalá establecido,
evidentemente no en este proyecto, pero sí en lo que a su cartera le corresponde, que podamos generar esas condiciones que han sido sujeto de proyectos de ley, de los cuales hemos sido autores en otros momentos, y que hoy día creo que también reviste el mismo valor y ojalá la misma condición. Y lo segundo era en relación a las elecciones. Yo sé que se hace especial énfasis en la elección que viene, pero me gustaría que quedara claro que esto ocurriera y se facilitara en todas las elecciones. Yo lo sé, pero que se refuerce aquello, porque efectivamente esta es una elección sumamente importante, pero ya creo que todo ejercicio democrático que implique la decisión de la ciudadanía debe garantizar las mismas condiciones y, por supuesto, a los trabajadores y trabajadoras. Eso nada más, presidente, le agradezco. Muchas gracias, senadora. Bueno, mire, hay varias cosas. Primero, yo tenía la impresión de que esto era para este plebiscito en particular, pero no. Este va a ser, y todos sabemos las implicancias que tiene la capacidad de movilización o no movilización, incluso de predicciones electorales basadas en la cantidad de electores movilizados. Esto tiene evidentemente también un trasfondo político. Pepe Out, por ejemplo, señala que en la medida que se moviliza más gente gana más votos del rechazo. A Marta Lago, prima mía, dice que no, que en la medida que pasa al revés. Entonces hay cálculos para todos lados. Yo creo que es valioso, efectivamente, que la gente pueda mover su día libre antes o después. Sin embargo, me imagino que esto también debe significar algún costo para los empleadores. No sé si ese costo está calculado, esa es una de las preguntas. Y si existiera ese costo calculado, ¿de cuánto sería? Y si no sería bueno, eventualmente, implementar alguna transferencia, ya sea directamente al trabajador o al empleador, de manera tal que pudiera subsanar la diferencia por trabajar en día laboral, ¿verdad? Esa es una primera pregunta. Y segundo, ¿cómo se compatibiliza? Y ahí tomo un poco lo de la senadora Carvajal. ¿Cómo se compatibiliza con las 3 horas para votar? Con la ley 165. Las 2 horas para votar, disculpe. Porque efectivamente son personas que van a tener que trabajar durante toda la jornada electoral. A veces los traslados son a puntos lejanos en personas que manejan transporte público. Entonces, ¿cómo se va a asegurar ese derecho o que no colisionen estos dos derechos, ¿verdad? El que nosotros estaríamos modificando a través de esta modificación en el Código de Trabajo y el artículo 165, si mal no recuerdo, según la lámina, de la ley de votaciones. Y dado que, y aquí me quiero detener, que nosotros estamos haciendo una modificación de carácter permanente y la propuesta de nueva constitución a plebiscitarse el día 4 de septiembre señala que aquellos elementos que sean reformas constitucionales que evidentemente se van a resolver por la vía de plebiscito, no va a aumentar exponencialmente el número de plebiscitos para los cuales este derecho se va a tener que hacer valer, y eso finalmente va a representar obviamente no solamente costos algo altos, sino que eventualmente va a ir más allá incluso de la cantidad de domingos en que las personas pueden descansar o tienen que estar disponibles para conducir. Esas son mis tres preguntas, y como no sé de momento si hay indicaciones, senador Saavedra, le doy inmediatamente la palabra antes de dársela a la ministra. Si las hay, tenemos vencimiento nosotros de la urgencia el día 18, entonces yo quiero tratar de cumplir con los plazos, y si hay indicaciones o hay discusiones de más largo aliento, yo trataría de citar alguna sesión especial para que pudiéramos despachar esto más o menos rápido, a menos que el gobierno nos diera un poco más de tiempo, y si no las hay, votamos todo hoy día. Senador Gastón Saavedra, ojalá que haya notado la ministra, porque le preguntamos no, hartas si cosas. anotó la ministra, Gracias. yo la vi anotando. Gracias, presidente. No, yo diría que no tratemos de, en esta parte de la legislatura, no tratemos de abarcar todo, porque esta es una modificación al Código del Trabajo, no a otra parte. Y lo que se trata de instalar un sistema de transporte público que garantice la participación libre, sin presiones, y que le dé confianza a todos los sectores políticos. Porque efectivamente, en los lugares más apartados, en donde suelen haber denuncias, el día de la votación, voy a decirlo con todas sus letras, por los eventuales acarreos
o transportes interesados de los votantes para una u otras opciones, porque esto también va a ser después, en lo sucesivo, en las elecciones ya que no tienen que ver con el plebiscito, sino con candidaturas. Entonces ahí es otro el matiz que tenemos que resguardar para que efectivamente este mecanismo de transporte público sea contribuyente al fortalecimiento de la participación y con ello de la democracia, y no sea por lo tanto un sistema que genere desconfianza, porque podría darse. Entonces, ahí la pregunta no es para la ministra, es para el subsecretario, el sistema de transporte público que va a garantizar que funcione adecuadamente, que efectivamente los lugares apartados no estén abandonados o no se deje, porque previo a eso puede haber perfectamente alguna insinuación a partir de algún estudio sociocultural que nos diga las tendencias que allí se manifiestan. Entonces a alguien que esté controlando el transporte ese día no le va a interesar que esos ciudadanos y ciudadanas vayan a votar. ¿Ya? Entonces todas esas cosas están en juego en esto. Y me atrevo a plantearlo porque creo que es mejor decirlo que callarlo, porque después podría haber un proceso legislativo que generara un acuerdo y que se trasunta en ley, que después ya prácticamente es imposible superarlo en el momento de las elecciones. Sí, senador Moreira y después la ministra. Yo no tengo ninguna intención en dilatar esto, pero sí que me interesa hacer algunas indicaciones. Estamos preparándolas, digamos, ahora. Es que si estamos legislando esto y va a ser permanente, lo importante es que dejemos bien establecidas las cosas, para que después no tengamos que hacer modificaciones y se preste para interpretaciones. Esa es un poco la idea. Si podemos aclarar más con alguna indicación, más aclarar, porque como esto va a ser permanente, no es solamente para el plebiscito, legislemos bien, y además que estamos dentro de los plazos. Ministra, tiene la palabra. Sí. Presidente, por su intermedio, contestar alguna de las, o intentar contestar algunas de las consultas que se nos han hecho como ejecutivo, y primero señalar bien el alcance del proyecto de ley, porque creo que pude haber expresado de forma no lo suficientemente clara los contenidos del proyecto de ley que vengo en promover, junto con el subsecretario de Transporte. Como señalábamos, este proyecto de ley lo que busca modificar es el régimen de descanso dominical de los trabajadores del transporte. Lo digo porque no altera la norma del derecho a voto que ya les asiste a los trabajadores, no solo a los del transporte, sino que a todos los trabajadores que por alguna circunstancia excepcional les tocara ese domingo trabajar. ¿Ya? Hay que recordar que el domingo de elecciones o de plebiscitos no son feriados irrenunciables. Son feriados, pero no irrenunciables, y por tanto hay trabajadores que se encuentran excluidos del derecho a descanso ese domingo. En ese sentido, esos trabajadores tienen ya en la ley de escrutinio y elecciones populares un derecho que les asiste en un tiempo para ir a votar que consta de 2 horas, y que lo que se suele hacer es que se abre ese periodo para ir a votar en la práctica o al inicio o al final de la jornada laboral, porque si no involucra que el trabajador tiene que moverse, ir y volver, ¿cierto?, a donde el empleador, con los traslados que esto además tiene incorporado. Entonces, el alcance está dado para efecto de cuando a los conductores les toca trabajar el domingo, tengan su legítimo derecho a descanso mes antes o mes posterior. Ese es el alcance, y lo que se modifica es el artículo 38 del Código del Trabajo, de aquí en adelante, ¿ya? Esto va a operar, si tiene a bien el Senado también aprobarla como lo ha hecho la Cámara de Diputados, ahora en régimen, porque lo que nos ocurre es que ese día contamos con una capacidad instalada en los buses, como han señalado los colegas del Ministerio del Transporte, pero no tenemos conductores. En segundo lugar, tomamos nota como Ejecutivo del especial énfasis que hay que hacer en el transporte rural. Créanos que esta misma preocupación se manifestó también ante el Ministro de Transporte en la Cámara, porque es evidente que las realidades de las regiones son distintas entre sí, y no me cabe duda que mi colega Cristóbal Pineda estará tomando atentamente nota de aquello a efecto de cumplir con el principio de servicialidad, que nos obliga también como Estado
a proveer todo lo que esté de nuestra parte para que el proceso electoral sea lo mejor posible. ¿Ya? En relación a costos que preguntaba el senador Cruzcoque, esto es un cambio alternativo de día, involucra el mismo, no tiene costo, digamos, adicional asociado, porque en el fondo se trata de mirándolo desde el punto de vista del empleador-senador, por su intermedio, ya tenía el derecho el conductor a su día de descanso, reconocido ya laboralmente, y lo que se hace es cambiar la fecha, digamos, pero sigue asistiéndole el mismo derecho de día de descanso. A lo mejor me da la impresión que la confusión se puede haber dado porque, como me costó comunicarlo claramente, el permiso para el sufragio ya está establecido. Entonces no hay aquí un costo que algún empleador deba absorber, porque ese permiso ya existe en nuestra legislación desde la ley 18.700 en adelante. Entonces son temas que también tienen que ver con la democracia, porque a los trabajadores que ese día les toque desempeñarse en virtud de distintas excepciones, como señala el Código del Trabajo, tienen también derecho a ejercer su debido derecho. Y con eso me parece que por lo menos podría la primera ronda, presidente, por su intermedio. Senador Galilea. Presidente, en ese mismo orden de cosas, ministra, yo creo que lo que planteó el senador Cruzcoque, y tiene que ver con una indicación que estamos presentando, es si a juicio del Ministerio del Trabajo, las particularidades de la labor de ser chofer de locomoción colectiva en un día de elecciones, además, ¿es suficiente para ellos las 2 horas o se necesita un poco más? Estábamos pensando en 3 horas, y de hecho va una indicación en ese sentido, porque justamente para ir a votar, porque ellos tienen que irse a terminales de buses donde está, tiene que ir a dejar tiene que ir a... Entonces, tiene traslados que son distintos probablemente a los que tiene el resto de la población que trabaja un domingo. Entonces, hacia allá va nuestra indicación. Queríamos conocer, porque ese era el objetivo de plantear esta temática de las 2 horas, o si se necesita algo más. Sí, adelante, ministra. Perdone, senador, pero por su intermedio, consultar, la indicación que ustedes plantearían sería respecto de los conductores o de todos los trabajadores que les toque ese día trabajar. Mire, es evidente que los trabajadores se tienen que trasladar ese día y salir a votar, pero hay que resguardar una cosa: esta vez va a haber, al menos en este evento, un aproximado, ¿cierto?, de más de 15 millones de posibles electores. Entonces nosotros estamos tratando, por un lado, de disponer de conductores y, por otro lado, ampliando el permiso para votar de los conductores. Entonces ahí hay un tema un conflicto que tenemos que intentar resolver, y el Ejecutivo tiene toda la disposición para dialogar, pero tenemos que darle una vuelta. Sí, pero precisamente esos son los dos derechos que conflictúan de alguna forma, porque una persona que está trasladando en la jornada electoral, que no sé, la mesa abrirá a las 8 o 9, ¿verdad? Se constituye la mesa y hasta las 6 de la tarde, esa persona va a estar trabajando en algún momento. Eso implica que eventualmente esa persona, para ir a votar, va a tener las 2 horas que el artículo 165 de la Ley de Votaciones le da derecho, ¿verdad? Y qué va a suceder en ese intertanto con el servicio de transporte. Eso efectivamente también implica un costo. Así que cuando me dicen, no, es que no tiene costo porque se traslada el feriado, hay un costo porque seguramente ahí va a haber un doble turno. Esa es la impresión. ¿Y quién se hace cargo de ese costo? Es la pregunta que hago yo, porque probablemente a veces las cosas por bien intencionadas terminan saliendo mal por los detalles. Algunos empresarios transportistas dirán, mira, sabéis que nadie me está cubriendo esto, yo eventualmente prefiero no tener funcionando ese día porque finalmente me va a salir más caro tenerlo funcionando. Y sí me pasa que, y ahí concuerdo, y precisamente ese es el tenor de la indicación, de que son personas que no solamente tienen que hacerse el espacio de 2 horas, no es que ellos interrumpan el trabajo 2 horas, vayan, vuelvan y sigan trabajando, ellos tienen que ir a dejar la máquina, luego trasladarse, ir, volver. O sea, me parece que hay que resguardar el derecho que ellos tienen precisamente para poder votar y que tienen en general los trabajadores del país. Entonces sí creo que estamos en
en un problema como de ingeniería de detalles, de cómo, y dos, el asunto de los costos. No me parece que el asunto de los costos sea menor en términos de que seguramente hay que sustituir a ese conductor también durante el periodo que vaya a votar. Que estoy tratando, el derecho a votar de los ¿El trabajadores. micrófono está salvaguardado? Este proyecto es otro. Claro. El derecho a votar ya. Claro, sí, el tenor de la indicación es precisamente para darles precisamente una ventana mayor para que puedan ir a votar, porque hacen un trabajo que no estaba contemplado anteriormente en el Código del Trabajo, que aquí se va a agregar y hacer una función que eventualmente va a requerir más tiempo, una ventana de mayor tiempo para ir a votar. Senador, Sí. senadora y ministra. Sí, lo que pasa es que acá nosotros creo que estamos confundiendo las cosas. Y aquí lo que se está presentando es un proyecto que permite trasladar o anteponer el día de descanso de los conductores. Eso es lo que estamos buscando acá. Pero cuando se pretende esa es materia de otro proyecto, porque hay que modificar otro texto. En general. ¿Ya? Otro texto, porque ellos tienen asegurado las 2 horas para ir a votar. Eso ya está. Entonces, si aquí se pretende cambiar eso, tenemos que... otra ley, claro. Junto con eso, también los invito a que reflexionen los mocionantes, que lo que estamos haciendo con eso, al aumentar los tiempos para los conductores el día en que van a prestar el servicio de traslado, que ese es lo principal en esto, de los votantes, usted está disminuyendo el tiempo de transporte. Y con ello, por lo tanto, es una medida atentatoria contra la participación de los ciudadanos el día de la votación. Claro, pero disculpe, entiendo que, perdón, Cristóbal Pineda tiene levantada la mano y me imagino que querrá intervenir. Ministra, le doy la palabra a Cristóbal, después usted, pero sí me gustaría, qué sé yo, que discutamos este asunto porque creo que acá se puede caer, puede generar un desincentivo a que las personas saquen sus medios de transporte precisamente porque les va a significar un sobrecosto. Estoy poniéndolo sobre la mesa para tratar de bien legislar. Cristóbal. Gracias, presidente. Sí, justamente me quería referir a los costos, que usted tiene una duda que me parece legítima, pero nosotros hemos abordado este tema con los operadores y les preguntamos directamente cómo harían las programaciones en este caso, dado que se legislaría en ese mismo sentido. Lo que ellos nos indican es que las programaciones, para que esto tenga sentido, se harían de la siguiente manera. El derecho a voto de estas 2 horas se haría o al inicio de la jornada o al fin de la jornada, de tal manera de que no habrían ventanas para ir a votar durante la jornada, sino que son al inicio o al final, de tal manera de que la dotación de conductores sea homogénea durante el día y no tengamos la necesidad de incurrir en dobles turnos, como usted bien indicaba. Por lo tanto, esa parte yo creo que es mucho más operativa y depende obviamente de los operadores, pero ellos están al tanto de que la programación tiene que hacerse de esa manera. Y ellos también lo entienden, porque si no, de otra manera también incurrirían en un costo adicional que me parece que plantea usted bien la duda. Me quería referir a otros puntos también, que son las preocupaciones de los senadores Carvajal, Galilea, Moreira, y que también compartimos nosotros desde el Ministerio, que tiene que ver con los sectores rurales. Y en ese sentido nosotros estamos trabajando en 2 ámbitos que lo mencioné en la presentación. Primero estamos haciendo una modificación al decreto 212, también para exigir una frecuencia de día laboral en los días de elecciones. Ese es un cambio administrativo que nosotros podemos hacer porque está dentro de un reglamento, pero también estamos trabajando con las delegaciones en más de 1.500 servicios especiales que son justamente y apuntan al mundo rural. Que conectan sectores rurales con algún núcleo urbano y eso se ha hecho históricamente, funcionan de manera súper coordinada y también lo que obliga al tema de fiscalización que se mencionó en algún punto, nosotros como ministerio justamente también fiscalizamos el cumplimiento de esos servicios en ese día en específico junto con el transporte público urbano, así que también es un tema que lo tenemos cubierto por ese lado. Compartimos la preocupación, es totalmente atendible, los sectores rurales funcionan en forma muy distinta a lo que es el transporte urbano, pero tenemos otro tipo de soluciones que no van por este carril, sino que van por un carril más bien administrativo que podemos manejar en forma interna dentro del ministerio. Gracias, presidente.
Sí, gracias. La pregunta que me hacen algunos senadores antes de entregar la palabra es si esto está contemplado también para regiones, porque o está coordinado en regiones, porque lo que se vio en la exposición era precisamente el mapa de la región metropolitana, donde nosotros sabemos que en el sector sur principalmente siempre hay mucho problema de transporte, porque no llega el metro, porque Transantiago, porque qué sé yo, no hay buses interprovinciales, o al menos no hay una frecuencia interprovincial que permita traslados más largos. Esa es la pregunta, subsecretario. Sí, este proyecto apunta a aquellos sistemas donde hay o existe una formalización de la industria, o sea, existe un contrato de trabajo entre el operador y el trabajador o trabajadora, que son fundamentalmente Santiago, que es el más importante por el tamaño, pero no es el único. También esto le afecta a la empresa pública de trenes y metro, tanto EFE en Valparaíso, en Concepción, en el Gran Santiago y también la empresa Metro, Trole también que tiene una operación similar y justamente Punta Arenas que también tiene un esquema mucho más formalizado. En el resto de las ciudades tenemos otro tipo, mucho más desformalizado y justamente con eso apuntamos a lo que comentaba antes con la modificación administrativa que estamos haciendo en el decreto 212 y también con el trabajo a través de nuestros CEREMIS que ya han tomado contacto bastante cercano con los operadores y ellos están de acuerdo en que hay que asegurar esas condiciones, así que la modificación que es de tipo más bien administrativa corre en ese carril. Gracias, subsecretario. Senadora Carvajal. Sí, la verdad es que ha quedado bien claro lo que señala el subsecretario respecto a los alcances. Yo solo tal vez una nota al margen o una recomendación al subsecretario. La verdad es que en mi región, si uno ve el último censo que lo estaba revisando, el 62% de la población de Ñuble se dice rural. Por tanto, se entiende rural. Lo que quiero decir que no hay solo sectores rurales, hay regiones totalmente rurales. Por tanto, hago el punto porque a veces se tiende a pensar, sobre todo quienes vienen de ciudades capitales, que son el sector poblado en un determinado lugar. La región de Ñuble es una región rural, eminentemente. Por tanto, el alcance que puede tener el punto que hemos hecho es justamente mirarlo desde esa dimensión para buscar una solución en ese contexto dimensional. Lo digo a propósito de lo que él señalaba. Y lo segundo, concuerdo totalmente con lo que ha señalado el subsecretario y la ministra. O sea, aquí lo que queremos generar no es una posibilidad excepcional a propósito de un trabajo que excepcionalmente se ejecuta el día de la elección, sino que es un permanente. Esos trabajadores trabajan el día de la elección y lo que se busca es que haya un compromiso también que permita no alterar ese trabajo, sino que eventualmente generar las condiciones para que, dado su actividad, no genere un impacto en su descanso. Y creo que cualquier modificación a las normas que hoy día se están señalando, en el contexto que lo estamos dando, porque por un lado, claro, las 2 horas garantiza también la continuidad del servicio para que efectivamente eso signifique que la gente no tenga, digamos, espacio ni ventana o que se quede sin transporte ese día directamente, porque no si asumimos 1 hora más significa que el tiempo de recambio va a significar un retardo que al final del día puede ser muy perjudicial a la hora de contar con el servicio continuo. Por tanto, creo que eso además es como que tendería, de acuerdo a mi percepción, a un poco desvirtuar el sentido del proyecto. Y en ese contexto creo yo que la indicación debiera revisarse. Yo con todo cariño le digo a los colegas senadores que la revisemos porque si no podemos alterar justamente el objetivo principal, contravenir el objetivo que tiene este proyecto. Por tanto, yo esperaría que no la presentaran. Gracias. O la votáramos en contra. Nuestra propia indicación. Claro. No, yo creo que tiene un problema y eso hay que verlo de a dónde va esa indicación, porque esto deberá eventualmente no ir en una modificación al Código del Trabajo. A mí la duda y yo entiendo también lo que señala el subsecretario, me parece adecuado que esto se hace, que sé yo, o al principio o al final de la jornada, pero insisto que acá hay un problema que por bien legislar eventualmente, porque bastaría si no, lo que señala muy bien Cristóbal Pineda, que se llegara a un acuerdo administrativo con quienes detentan contratos de transporte, ¿verdad? Y con los trabajadores, para que esto se lleve adelante. Entonces no entiendo bien quién está pagando finalmente este costo, porque esto sí tiene un costo. Y creo que los que terminan pagando el costo son los empleadores, y al pagar el costo de los empleadores se genera un desincentivo a que salgan
más vehículos a la calle. Estoy poniéndolo sobre la mesa porque me parece que eventualmente acá estamos cometiendo quizá un error que, lejos de ayudar en los propósitos del proyecto, va en el sentido contrario. Senador Galera. Gracias, presidente. Yo quería poner en contexto el porqué de la indicación que estábamos presentando, pero voy a hacer fe finalmente de lo que el Ministerio recomiende, ¿ya? En la Cámara hubo algunos dirigentes del transporte colectivo que dijeron expresamente: no, los choferes de, al menos los transporte público en regiones, no van a tener ninguna posibilidad de votar. Lo decía enfáticamente. Tienen que estar tempranísimo, tienen que asegurar el transporte y por lo tanto, así como está la cosa, no van a tener, esto no es un problema del proyecto de ley que ustedes están presentando, que cambia de día de feriado, que va a otro punto, sino que dice simplemente no van a tener ninguna chance de ir a votar. Esa es la preocupación con la que nosotros nos quedamos. Entendemos perfectamente de que una hora más colisiona de alguna manera también con la idea de mientras más personas y choferes y buses tengamos en la calle ese día, mejor. Pero no quería dejar tan exprofesamente cercenada la posibilidad de que voten efectivamente los choferes del transporte. Eso es toda la preocupación que yo tengo. Si la ministra del Trabajo dice, no, esto no, o no es así, o no, o sería totalmente contrario a lo que estamos tratando de hacer, y el subsecretario de Transporte dice lo mismo, yo me voy a allanar, pero haciendo el punto de lo que quería, por lo menos desde mi punto de vista personal, lograr, que es que todos tengan la posibilidad real de votar. O sea, si va o no quiere ir, Sí, ya, bien, pero que su jornada finalmente le impida en los hechos ir a votar, eso es algo que quería evitar. Gracias. Sí, bueno, a ver, tenemos acá un problema, no sé si de técnica legislativa o de desacuerdo del cómo van a funcionar eventualmente los conductores ese día. ¿Cómo lo resolvemos, ministra? Porque efectivamente yo creo que lo que señala el senador Galera es cierto. Eso es lo que queremos analizar, porque yo pienso que esta indicación, eventualmente, si se aprueba o si se aprobara tal cual está, vendría a sumar a lo que señala el artículo 165, porque quedaríamos como en 5 horas. Entonces, tendríamos que modificar la indicación o buscar algún tipo de indicación distinta que permita que los propósitos del proyecto se cumplan. Sí. Entonces, eso es lo que quiero ver de qué manera solucionarlo. Sí. Presidente, perdón, ministra, es que yo en este caso tendría que pedir la admisibilidad de la indicación porque siento que no tiene que ver con la idea matriz de lo que estamos legislando y sería inadmisible. Ministra. Sí, yo creo que los fines son nobles. El tema es que tenemos que buscar cuál es la solución que sea más consistente tanto con lo que estamos legislando, con lo que todos y todas, me imagino, queremos precaver para ese día. Ministra, disculpe un segundo que le interrumpa. El subsecretario se tiene que tomar un avión y creo que ya ha pasado suficiente frío tratando de explicarnos arduamente este proyecto. Así que lo liberamos, Cristóbal. Muchas gracias por su concurrencia. Muchas gracias, presidente, por liberarme. Efectivamente está subiendo la última persona, así que me tengo que ir, los tengo que dejar. Pero muchas gracias por el espacio. Gracias. Quedamos atentos. Hasta luego. Ministra, disculpe. Hasta luego, Cristóbal, perdón. Disculpe, presidente. Pero quiero señalar que la Dirección del Trabajo ha emitido algunos dictámenes respecto de este derecho a votar. Y ha señalado, lo quiero decir aquí, voy a señalar al tiro el número de dictamen para que quede también como constancia en la historia fidedigna del proyecto de ley, que el permiso para ausentarse, que no es el objeto de la discusión del proyecto de ley que estamos, pero que parte de la esencia del debate que estamos dando, que el permiso para ausentarse por 2 horas de las labores con el objeto de concurrir a votar es un tiempo mínimo que establece el legislador en el artículo en el inciso segundo del artículo 165 de la ley 18.700.
Por lo tanto, no existe inconveniente jurídico, señala la ADT, lo estoy leyendo textual, en que las partes acuerden un tiempo de permiso superior. Este dictamen, que regula distintas materias respecto al ejercicio a votar, es el número 2645/052 y está en la página web de la Dirección del Trabajo publicado. Con todo, sin duda, el tema de los traslados es un tema y el ejercicio para ir a votar también, pero el instrumento que se debiera modificar entonces sería el otro cuerpo legislativo. Asimismo, en opinión del Ejecutivo en esta materia, una cosa no obsta a avanzar en la otra y por tanto traemos este proyecto de ley en el sentido de poder avanzar con el tema de los descansos, porque esto va a implicar, de los descansos dominicales me refiero, porque esto va a implicar importantes gestiones desde el Ministerio del Transporte en la coordinación con los operadores, para que esto resulte este día efectivamente, ¿cierto? Por un lado, pero por otro lado, si la comisión tiene a bien someter a revisión el tiempo de traslado o el tiempo para poder hacer el ejercicio para votar, es de la opinión del Ministerio del Trabajo que debieran considerarse entonces todas las categorías de los trabajadores que ese día se encuentran exceptuados de la posibilidad de tomarse el domingo de descanso, porque no son los únicos. Hay más trabajadores que se encuentran en esa condición. Entonces, como parte de la opinión que puedo entregar al presidente por su intermedio a esta comisión, es requerir si pudieran hacerse los dos análisis por separado, porque una cosa no lleva ligada directamente a la otra. Son dos materias muy importantes, pero que requieren un análisis al menos en tiempos distintos. Toda vez que, como señalaba, las 2 horas, primero es un tiempo mínimo, como señalaba, está sujeto al acuerdo de las partes, tiene la misma lógica que tienen los derechos consagrados en el Código, ¿no? Que buscan unos pisos mínimos, de los cuales por sobre ellos se pueden construir mejores relaciones. Por cierto, y aquí un tema que tiene que ver con un debate que en su momento vamos a tener que dar, esto tiene harto que ver con la capacidad negociadora de los trabajadores efectivamente expresada de forma individual, que en una relación que es asimétrica nos queda claro, digamos, que no tiene la suficiente fortaleza y por eso también parte de nuestro programa de gobierno propone que podamos conversar y legislar en materia de negociación multinivel cuando llegue el momento. Pero hoy día nos encontramos en este tiempo previo a un evento plebiscitario, con todo esto va a regir hacia adelante si tienen a bien aprobarlo como ley, pero si se aprueba va a requerir muchas gestiones administrativas para poder coordinar con los operadores, por eso también entró con urgencia y lo ponemos en su consideración, presidente. Estimados senadores, ¿algo más? Yo creo que sería bueno poder citar a la Asociación de Empresarios de Transporte, sería una asociación de trabajadores para ver cómo afecta esto en la práctica. Porque entiendo que ¿por qué tiene esa información de la Cámara de Diputados, senador Galilea? Ah. A un dirigente, perdón, presidente, en la comisión, sí, recibieron al dirigente de una asociación de choferes, y sí, y él ahí dijo, sí, que claro, que para los choferes de regiones era un poco complicado el ir a votar, pero en la Cámara de Diputados este proyecto lo aprobaron en la sala por 136 votos a favor, no hubo ningún voto en contra. Despacharon el proyecto, o sea, y en la Comisión de Trabajo también. Es si es que innovamos algo en lo otro. Sí, pero de todas maneras no sería en este proyecto de ley. Bien, yo propongo votarlo, sencillamente. Perfecto. En votación, entonces. No, votar el proyecto. Votar el proyecto no, porque la indicación yo creo que no en estricto rigor, yo creo que no aplica a este proyecto en particular. Así Está que fuera de la idea matriz. en votación, senador Saavedra. Senador Saavedra. Voy a votar a favor porque, reitero, es una necesidad, uno lo ve en las elecciones pasadas, el transporte creo que tiene que ordenarse y esto además es una de las formas de ordenar el día y garantizarle el descanso
a quienes ese día cumplen con el servicio de traslado de los ciudadanos para ir a emitir su sufragio. Voto a favor. O apruebo si es mejor. Artículo único, si no. Gracias, presidente. Quiero fundamentar mi voto. Por cierto, decir que el proceso eleccionario que está en marcha y que hoy día obliga a todos a generar las mejores y garantizar todas las condiciones para que los trabajadores y sobre todo el transporte que ese día de manera excepcional tienen que ejercer sus labores puedan ser compensados en sus tiempos, es de toda consecuencia a los procesos democráticos y, como digo, una votación tan relevante como significa tener una nueva constitución para Chile. En ese contexto, sin duda, que dado el respaldo enorme que ha tenido la Cámara de Diputados, nosotros no nos podemos sino restar y sumar a todos los esfuerzos que el Ministerio del Trabajo, en la persona de su ministra y también del Ministerio de Transporte han sumado en este proyecto. Por tanto, como integrante de la Comisión del Trabajo, creo que es razonable, legítimo, justo y, por supuesto, actuar en consecuencia, votar absolutamente a favor de este proyecto. Por tanto, lo anuncio desde luego y espero que ojalá tenga la unanimidad en esta comisión. Senador Galera. Gracias, senador Galera. Gracias, presidente. Habiendo hecho las prevenciones anteriores, ojalá que el Ministerio del Trabajo pueda ayudar a coordinar, junto con el Ministerio de Transporte, condiciones para que los choferes del transporte puedan efectivamente votar. Entendemos que es un mínimo, que con los empleadores pueden llegar a... Pero tienen que darse ciertas objetividades dentro del proceso. Así que, teniendo esa prevención en la que la ministra ya ha comprometido su buena voluntad al respecto, voto a favor. Gracias, senador Galera. Senador Moreira. Bueno, como esto tiene discusión inmediata, si es que este proyecto hubiese estado alejado de una elección, probablemente yo me hubiera abstenido o votado en contra. Pero más allá del proyecto de ley, mi votación a favor es una votación netamente política para que no haya ninguna duda de nuestro compromiso con este proceso, que todos tengan derecho a votar y que se le otorguen los tiempos y las compensaciones. Por eso voy a votar más bien por una cuestión política, porque tengo mis aprensiones, y sacar la voz un poco por lo que a mí me han hecho ver en la región algunos transportistas de locomoción colectiva, en que ellos sostienen de que esto es un proyecto siempre mirado donde hay más votos que Santiago, y que qué pasa en sus regiones, y ahí depende mucho, de verdad, depende mucho de la coordinación que ejerzan los secretarios ministeriales. Este problema lo hemos tenido en otras oportunidades siempre con los Ceremi, de todos los gobiernos, porque muchas veces se toman decisiones detrás de un escritorio. En nuestra región es muy compleja, Chiloé, Palena, Yanquihue y Osorno. Entonces hay problemas de accesibilidad muy grandes. Entonces a veces no se toman en cuenta ciertos recorridos que debieran hacerse. Yo sé que muchas veces no hay recursos, pero es importante, ministra, y que usted le señale al ministro que le otorgue información, que haya una mejor coordinación de las seremías de transporte en cada una de las regiones para que no ocurran los problemas y se saquen lecciones de lo que pasó en la última elección, que hubo problemas digamos, de movilización y de recorrido. Voto a favor, presidente. Muchas gracias, senador Moreira. Bueno, yo he hecho todas las prevenciones. Espero que esto efectivamente sirva para aumentar la participación, no genere problemas a los trabajadores que conducen el transporte público, el transporte remunerado, y también que haya, ojalá, la disposición de flota suficiente para que la gente pueda trasladarse a votar y que ellos mismos puedan ejercer el derecho que tienen según la ley de votaciones. Así que voto a favor, ministra. Sacó un proyecto unánime. Sí, aprobado en general y en particular, presidente, el proyecto. Muchas gracias, secretaria. Sí, ministra. Quisiera agradecer la votación. Sé que nos motivan a todos que se pueda efectivamente ejercer el derecho a voto, resguardando los derechos laborales de los trabajadores, y vamos a tomar nota
o sea, más bien dicho, tomamos nota de lo indicado, transmitiría al ministro de Transporte las preocupaciones respecto en particular del transporte rural, así como también veremos alguna coordinación con las organizaciones sindicales de trabajadores del transporte, a efecto de también poder hacer a lo mejor este espacio en el cual empleadores y trabajadores puedan reunirse para coordinar este piso mínimo de 2 horas para ir a votar y pueda también llegarse a ese acuerdo que la misma Dirección del Trabajo reconoce y promueve. Presidente, por su intermedio, junto con agradecer la votación, me quiero excusar porque he estado durante la mañana en la Comisión Trabajo de la Cámara, en el proyecto de ley que extiende el postnatal y que genera el bono Chile Apoyo extraordinario, y ahora tengo que ir a la sala. Sin perjuicio de aquello, en el debate que sigue va a quedar una asesora del Ministerio del Trabajo, porque nos interesa también conocer la opinión de las organizaciones de la sociedad civil que ustedes han convocado. Perfecto, presidente. Sí, bueno, senador Galilea. Cambio totalmente de tema, presidente. Adelante. Quería pedir, ojalá que la próxima semana, en la próxima sesión, pudiera venir la ministra con la DT, Dirección de Trabajo, para que nos cuente cómo va la implementación de una ley que hicimos el año pasado y que yo creo que es de extrema importancia, como es la Ley de Trabajadores de Plataformas Digitales. Me importa mucho la DT, porque tengo noticias de que la DT está calificando qué es lo que es jornada laboral, qué es lo que no es jornada laboral, quién es trabajador, quién está trabajador, quién no, en fin. Entonces creo que es bueno aclarar los puntos. Tratamos de ser sumamente claros en la ley, quién sí y quién no, y por lo tanto nos gustaría escuchar de ustedes cómo se está implementando, dónde han habido eventuales conflictos, dónde sí, dónde no, en fin. Para esto creo que inicia su vigencia el 1 de septiembre, así que es el momento para reaccionar si es que hay algo que no ha quedado suficientemente claro. Muchas gracias, ministra, por haber concurrido. Pregunta muy breve. El subsidio protege y el postnatal van a pasar por esta comisión, entiendo, ¿verdad? Van a pasar, miren, son 4 medidas. Por esta comisión van a pasar las 2 legislativas, porque 2 son administrativas, que es la extensión del IFE laboral y del subsidio protege. El subsidio administrativo, no Eso necesita ley. Claro, lo hacemos desde el Ministerio del Trabajo, Decreto Supremo 28 que se modifica en vigencia. Y las 2 legislativas vienen, son 2 medidas de fondo, se distingue que son 2 porque tienen 2 naturalezas distintas, pero son de un proyecto de ley. Un proyecto de ley que extiende el postnatal y, por otro lado, que genera el bono Chile Apoya. Y vienen allá en Cámara, se vieron Hacienda, Trabajo, pero es posible que acá con las sesiones se vean Trabajo, Hacienda. Eso lo va a determinar Perfecto. Hoy me puse como... Y seguimos con pensiones a finales de agosto. ¿Se mantiene la promesa? Ya, perfecto. Está bien, muchas gracias. Muchas gracias, ministra, por su concurrencia. Y la dejamos liberada. Vamos a pasar entonces al punto 2 de la tabla. A ver, ¿dónde tengo el...? Sí. No tengo... ¿Dónde tengo el...? ¿Tiene la tabla por ahí? Eso. Gracias. El punto 2 de la tabla, para recibir en audiencia representantes de las asociaciones de madres en relación al proyecto que modifica el Código del Trabajo con el objeto de otorgar un permiso laboral a la madre, padre o persona significativa. Para este punto se ha invitado a la gestora de la ley Mila, señora Priscila Astudillo, que nos acompaña. Buenas tardes, Priscila, gracias por acompañarnos. A la vocera del Movimiento Postnatal de Emergencia, señora Andrea Iturri, y a la gestora de la ley Dominga, Araceli Brito. Voy a pedir también que podamos prorrogar por 15 minutos la sesión, que termina a las 2. Y ¿no me da la unanimidad o no puede proseguir usted? Ya. Yo no puedo seguir, presidente, me excuso porque tengo la de mujeres, estamos hablando de un proyecto igual. Ya, pero déme la unanimidad para poder prorrogarla. Sí, ya. Eso. Y les voy a pedir agradecerles primero por estar acá y segundo pedirles que ojalá pudieran acotarse a 7 minutos cada una, de manera tal que nos alcance el tiempo para poder luego... Mire, 5 según el senador, pero con una eventual prórroga de 2 más, para que nos podamos atener al tiempo. Y si no fuera suficiente, las dejo nuevamente invitadas para que puedan
responder en una sesión siguiente en la que se vea este proyecto, porque hemos empezado a tener una mayor concurrencia de proyectos, entonces lamentablemente a veces no podemos avanzar con la premura que queremos en todos los proyectos. Pero Priscila, Andrea y Araceli, muy bienvenida. Priscila, por favor. Buenas tardes, presidente. Buenas tardes, senadores. Mi nombre es Priscila Astudillo, soy gestora social de la Ley Mila, Acompañamiento Digno para Niños y Niñas y Adolescentes. Soy madre de 2 niñas y 3 embarazos, uno de ellos de pérdida gestacional de 16 semanas. Quisiera destacar la importancia que tuvo que el papá de mis hijos e hijas pudieran estar conmigo en todas las visitas a controles de gestación, para bien o para mal. Su apoyo emocional y significativo que viví en mis 3 embarazos fue solamente porque mi pareja trabajaba de forma independiente. De otra manera, sabemos que como sociedad esto no hubiera sido posible y me imagino la soledad y la incertidumbre que hubiera sido escuchar al médico decir que los 3 corazones de mis hijos habían dejado de latir sin él al lado. Sin duda fue doloroso, pero pude sostener la mano de mi esposo y aferrarme a él en ese momento tan difícil. Por otro lado, los controles sanos de mi primera hija los tuve que asistir sola, porque en ese momento sí trabajaba, y es aquí donde quiero destacar la importancia de este proyecto, donde la crianza debiera ser lo más equitativa posible para madre y padre. Son muchos los factores que involucran ser mamá. Personalmente tuve que dejar de trabajar y decidí criar yo a mi hija. Pero ¿qué pasa cuando no tenemos la opción de poder tomar esta decisión, presidente? ¿Qué pasa cuando estamos solas, cuando no tenemos red de apoyo, cuando somos mamás solteras y tenemos que sí o sí trabajar para sacar adelante a nuestros hijos? Todos sabemos que la madre se lleva la mayor parte de carga en la crianza, tanto en trámites de salud y educación. Es por eso que esta ley es de suma importancia para que, así como la ley Mila, la ley Dominga, la extensión del postnatal, la ley Tamara y otros proyectos que ha apoyado e impulsado Marcela Zabad y las senadoras, respetando y beneficiando tanto a las mujeres y la equidad de género, pero por sobre todo a los niños y niñas de este país, que se ha vuelto cada vez más adultocentrista, presidente, para que sean realmente una prioridad, más allá de la palabra de que suene lindo o suene bonito, que sea realmente una realidad pensando en su bienestar ante todo, que tanto mamá como papá deben estar presentes en su desarrollo y en su crianza. También comentarles, presidentes, que soy madre de una bebé con patología crónica al hígado y fue por ella que impulsamos la ley Mila. Mi esposo ha podido estar en todo el proceso de hospitalizaciones que vivimos con ella cada vez que se podía. Mi esposo la acompaña a los controles actualmente y gracias a esto ella puede desenvolverse con suma confianza con los dos. Ambos podemos contenerla y yo puedo estar tranquila cuando no puedo asistir, sabiendo que él se puede hacer cargo de mí. Muchas veces que podíamos hacer relevos, en uno de los hospitales los turnos que me veían llegar, luego de que él se quedaba con Mila en la noche, solo me decían halagos y se sorprendían porque el papá sabía cambiar pañales, porque el papá le hacía dormir, que yo era una mujer con suerte por haberlo encontrado. Pero, presidente, la única suerte en todo esto es que él no tenía un trabajo dependiente, ni horarios que cumplir. Pero que él se involucre con la salud de nuestra hija no es una cuestión de suerte. Esto se llama corresponsabilidad. Y eso es lo que falta normalizar en nuestro país. Que los papás se hagan cargo de lo que no solamente nos corresponde a nosotras como mamás, que se hagan cargo de lo que no nos corresponde a ambos y que se deje la sociedad y el entorno de sorprender cuando un papá se involucra en algo que tenga que ver con la crianza de su hijo o de su hija, como llevarla a los controles, como ir a una reunión de apoderados, llevarla al dentista, retirarla del colegio quizás. Es por eso también que vemos a tantas madres colapsadas hoy en día, sobre todo después de la pandemia, ¿cierto? Haciendo malabares por cumplir horarios, por cumplir teletrabajo, por cumplir en la casa los quehaceres además. Es cierto que debemos empezar por cambiar nuestra mentalidad, pero también ser padres debe ser respetado por nuestro gobierno, por las empresas y sus empleadores. De otra forma, nunca vamos a avanzar en esto. Ni tampoco, presidente, que sea visto como una molestia. No quiero generalizar, pero desde el principio, donde las mujeres somos vistas por algunos empleadores al momento de enterarse que estamos embarazadas, su actitud cambia notablemente, su trato y su entorno también.
Esto nuevamente nos confirma que vivimos en una sociedad adultocentrista, que la llegada de un niño a este mundo desde el inicio no se respeta como debería ser, sino que es visto como un problema. Partir por considerarlos en todo ámbito como saludarlos cuando llegamos a algún lugar, ¿cierto? Como respetar su espacio personal al caminar por la calle, son detalles sumamente importantes. En el supermercado también, cuando los pasan a llevar. Estamos criando a las personas más importantes de nuestro futuro y creo que no le damos la importancia que se merece. Y qué mejor partir por nuestra generación para que las próximas generaciones que vienen más adelante lo puedan respetar, presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, Priscila, y muy, muy bien en el tiempo. Le damos la palabra a Andrea Iturri, vocera del Movimiento Postnatal de Emergencia, y le damos la bienvenida también a quien es autora de estos proyectos, Marcela Sabat, que nos acompaña además con su hijo en brazos. Marcela, bienvenida. Muchas gracias, presidente. A todos los saludos con gracia. Aquí estamos siendo parte de la discusión también del proyecto. Saludar con mucho cariño a Priscila, a Andrea y a Araceli. Muy bien, muchas gracias y saludos a Gracia. Oye, Andrea Iturri, entonces del Movimiento Postnatal de Emergencia. Bienvenida, Andrea. Buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación. Senadora, buenas tardes también. Voy a transmitir todo lo que a través del postnatal de emergencia, que ha sido un movimiento que se ha creado en pandemia por la falta de redes de apoyo que existían en ese momento, pero que ha seguido en el tiempo visibilizando y también recogiendo las vivencias problemáticas de las miles de madres trabajadoras de Chile. Cuando las mujeres trabajadoras decidimos ser madres y nos embarazamos, a pesar de la felicidad que deberíamos estar viviendo, nos invade también un sentimiento de preocupación, de incertidumbre. Es un estrés porque nos volvemos una carga para el empleador, nos volvemos un problema para ellos. Y en muchos casos también los hombres se vuelven una carga. Los empleadores, en su rol de velar por el interés de la empresa, no distinguen géneros. Pedir días no remunerados, usar días administrativos, usar días de vacaciones o incluso el solo hecho de pedir permiso sabiendo que serán solo unas horas que podamos ausentarnos, se vuelve para muchas un estrés constante. Nos vemos obligadas a realizar malabares, contabilizar retrasos, horas de ausencia, agendar con meses de anticipación una cita médica o control. E inclusive algunas mujeres, con bastante esfuerzo, logran planificar meticulosamente la fecha de su propio parto para lograr que el papá también pueda estar presente si su trabajo lo permite y si el horario lo permite. Pero es la realidad que vivimos todas las futuras madres trabajadoras y cuidadoras de Chile, gracias a lo invisibilizadas que están muchas problemáticas y por la falta de políticas públicas. Se van acumulando y se van sumando a la frustración que los sentimientos de las mujeres que decidimos ser madres. Suena fuerte, pero es real. La maternidad es castigada. Desde el embarazo, con el plazo que existe del postnatal, de 5 meses, .5 de vida del bebé, durante el primer año de vida de nuestras hijas e hijos, e inclusive después debido a una ausencia de redes de apoyo, es que nos damos cuenta de que lo que sufrimos las madres trabajadoras, y muchas lo han vivido en este invierno, después de pedir que se renovara la licencia médica preventiva parental o postnatal de emergencia. Se pide que abarque a una mayor cantidad de bebés lactantes, pero muchas de nuestras preocupaciones y problemáticas son minimizadas incluso desde las autoridades. Todas las cosas que viven las y los cuidadores, porque según algunos, la maternidad no aporta al crecimiento económico de una sociedad, porque no damos ingresos visibles, porque para muchos no somos productivas para el país. Esta reflexión es la que les quiero dejar y visibilizar la importancia de esto. Esta ley puede verse pequeña, pero para muchas representa una mayor tranquilidad.
maternar desde el principio, seamos de la condición social que seamos. De cualquiera sea el cargo que tengamos, debería ser un derecho. El foco debe ser cuidar a la primera infancia con dignidad, con paz mental. La idea de no urgirnos por pedir un permiso para asistir a un control prenatal, de ecografía, un control pediátrico por niño sano, son simples actos que sumados todos se hacen muy relevantes para miles de madres, padres y cuidadores. Yo quiero hablar un poco del postnatal de emergencia, de la licencia médica preventiva parental, que es un problema que actualmente está surgiendo en este país. Son miles de madres que a lo largo de meses estamos unidas y estamos luchando porque se beneficie y se cuide a nuestros hijos. En este momento, este problema se ha minimizado y solamente se está extendiendo un permiso para cierto grupo de madres con hijos lactantes menores de 6 meses y 7 días. Están dejando afuera a la mayor cantidad de bebés. Las urgencias pediátricas hace unas semanas han estado colapsadas en las UCIs y UTIs. Los contagios en virus respiratorios se han acrecentado. Yo quiero dar relevancia a que el pic de contagios del año 2019 fue la semana 29-28 y ese pic ha llegado este año en la semana 21. Es por eso que pedimos que por favor se cuide a la mayor cantidad de bebés, no solamente desde el 21 de junio. Esta problemática es una de las más que viven muchas madres trabajadoras. De tener un control sano, de tener un permiso, de tener una licencia para un control, para una ecografía, para un prenatal, para asistir con el padre, esto es importante igual que el postnatal de emergencia o la licencia médica preventiva parental, porque las condiciones actuales, no solamente de la pandemia, sino ahora de los virus respiratorios, hace que las madres necesiten tener el permiso, que las autoridades nos brinden la posibilidad de que nosotras, que somos las principales cuidadoras en muchos casos, podamos cuidar a nuestros hijos sin tener que exponerlos a los virus. Las salas cunas y jardines infantiles son el foco de contagio y son las mismas autoridades las que han pedido que no se envíen a estos niños a las salas cunas para que no se sigan contagiando. Es importante que las madres sigan cuidando a estos hijos, es importante que el padre entre también, que les den un permiso, es importante que el padre también sea protegido laboralmente, que exista un fuero. Todas estas políticas públicas han sido guiadas por la senadora Sabat en su momento. Nos ha dado la mano, hemos avanzado, ahora estamos estancadas, no podemos avanzar, estamos desesperadas. Yo creo que en este momento están viendo miles de madres que piden que por lo menos el postnatal parental que ha sido decretado hace unos días avance de manera que beneficie a los niños, no solamente cuidarse los bolsillos. Esa es una problemática que se vive y que pedimos. Muchísimas gracias. Espero que estas políticas públicas avancen por el bien no solamente de la maternidad, es de la infancia, cuidar a la primera infancia. Gracias. Muchas gracias, Andrea, por tu exposición, justo en el tiempo además. Expone entonces a continuación Araceli Brito, gestora de la Ley Dominga. Araceli, muy bienvenida. Honorable miembro del Senado, señor presidente, buenas tardes. Mi nombre es Araceli Brito, soy la gestora de la Ley Dominga, directora ejecutiva de la Fundación Ley Dominga. Vivo en la comuna de San José de Maipo, tengo un hijo de 10 años, un hijo que falleció a las 9 semanas de gestación, una hija que falleció a las 36 semanas de gestación y mi bebé arcoíris, así se le llaman a los hijos que nacen después de varias muertes gestacionales o una muerte gestacional, que es Fernanda, que tiene 2 meses. Me dirijo a ustedes para transmitir la necesidad de tener un acompañamiento en el periodo gestacional. Lamentablemente les debo recordar una cifra dolorosa, pero muy real. 1 de cada 4 mujeres pierde un bebé en gestación y cada 16 segundos en el mundo muere un bebé en gestación. Eso quiere decir que en estos momentos a una persona gestante de nuestro país le están dando la lamentable noticia que su hijo ya no tiene latidos o que viene con alguna enfermedad. Esta información la está recibiendo en soledad
ya que su esposo o pareja o persona significativa no la pudo acompañar al control rutinario por no tener el permiso laboral. A continuación cito a la matrona diplomada en duelo perinatal Daniela Reyes Montoya, la cual menciona, abro comillas, en el primer control de embarazo entregamos la guía Paternidad Activa, documento que describe la forma de ser participativo desde la gestación en base del artículo número 18 de la Convención sobre Derechos del Niño, en el que ambos padres tienen las obligaciones comunes en lo que respecta a la crianza y el desarrollo del niño o la niña. ¿Cómo no hacerlo corresponsable en la crianza si es desde la gestación, periodo en que la persona gestante se ve enfrentado a diversos cambios físicos y hormonales que alteran su estado psicoemocional, y además factores psicosociales tales como depresión, duelo, crisis normativas y no normativas? Frente a estas situaciones es necesaria una red de apoyo cercana que la pueda contener, que sea persona significativa, pueda asistir a controles, talleres para fortalecer el vínculo, cierro comillas. También cito a la psicóloga clínica y experta en duelo, Yael Charlotte Vitral, quien nos recomienda, abro comillas, se hace fundamental que cuando una mujer está embarazada pueda asistir a sus controles acompañada, ya sea por el padre de su bebé o la persona significativa para ella, ya que en el embarazo es un periodo de mucha vulnerabilidad para la mujer, donde se expone a cambios físicos y emocionales muy profundos. Estar gestando una vida es un proceso tan intenso que se necesita que la persona gestante asista acompañada a lo largo de toda la gestación. Así, sobrellevarlo de una manera más positiva tanto para la gestante y para su bebé. Los controles médicos prenatales son momentos de muchas emociones como el estrés, incertidumbre y la ansiedad, por lo que ir acompañada por el padre del bebé y una persona significativa para la gestante es un factor protector para su salud física y mental, frente a eventuales dificultades que puedan ocurrir en el embarazo o frente a una muerte gestacional. Recibir una noticia difícil en compañía de alguien querido mejora el pronóstico de evaluación de un proceso de duelo. Y ella, para finalizar, dice, el padre del bebé tiene el mismo derecho de vivir el proceso de gestación de un hijo. Cierro comillas. Las personas que se encuentran viviendo en un proceso de gestación se ven enfrentadas a solicitar permisos sin goce de sueldo, a solicitar días de vacaciones, a depender de la buena voluntad del empleador, a solicitar un día administrativo, pero no todos los trabajos tienen ese beneficio, o simplemente a faltar, significando un descuento a fin de mes en el sueldo. Todo lo anterior para poder asistir a controles prenatales. Es lamentable que no exista un permiso laboral sin descuento para estar presente en nuestra maternidad y paternidad, como corresponde, teniendo en consideración que con los años la tasa de natalidad en nuestro país ha ido disminuyendo. Y uno de los factores es porque no existe un compromiso real del Estado para que uno pueda gestar y ejercer nuestro derecho de maternidad y paternidad, pero sin trabas, de manera tranquila, recibiendo apoyo significativo y vinculante de nuestros acompañantes en un proceso tan bello y complejo a la vez. Siendo primordial recordar, y por favor no olvidar, honorables senadores, que Santiago no es Chile. ¿Qué son 2 horas? Es fundamental pensar y empatizar con la realidad de todos los ciudadanos de nuestro país, de quienes no cuentan con locomoción propia, de quienes viven en lugares retirados, de quienes no cuentan con centro de salud en su localidad. En resumen, debemos asistir a un proceso inolvidable de la vida, pero no alcanzamos en 2 horas, ya que por sí solo, la ida al lugar del recinto nos demoramos 2 horas. Tenemos que esperar a que nos atiendan. Nunca atienden inmediatamente. Después de vuelta son 2 horas más. Por lo tanto, no alcanzamos y quedaríamos en las mismas condiciones. Por lo anterior, queda en evidencia que es fundamental poder contar con un tiempo, pero un tiempo real, sin trabas, sin descuentos, un tiempo que se vea reflejado en un día de permiso laboral con goce de sueldo. Poder tener la tranquilidad de contar con un día para asistir en paz y saber del embarazo acompañada por nuestro esposo, esposa, pareja o persona significativa, sintiéndose respaldado por el Estado y así poder ejercer un derecho de corresponsabilidad con nuestros hijos sin trabas. Es un punto que deben evaluar, honorables miembros del Senado. Nos encontramos en el año 2022 y no tenemos el derecho de asistir a nuestros controles de embarazo
no se cuenta con una ley de que nos den tranquilidad, no nos dejen un descuento a fin de mes. Nuestra hija o hijo en gestación necesita la compañía de ambos padres. Esta realidad se puede observar a diario en los centros de salud, madres solas en los controles de embarazo, y no es justo. Merecemos estar en compañía, recibiendo las buenas noticias y recibiendo las malas y difíciles también. Basta de soledad. Honorable miembro del Senado, señor presidente, agradezco la oportunidad de esta intervención. Muchas gracias. Muchas gracias, Araceli. Gracias a Priscila también y a Andrea por las exposiciones. Le ofrezco brevemente la palabra a la ex senadora Sabat por si quisiera tomarse brevemente una intervención. Así que, Marcela. Presidente, agradecer a las tres personas que me han antecedido, Araceli, Priscila y Andrea. Saben de movimientos ciudadanos, saben de logros también legislativos, y de esa manera que hoy día estén presentes en la tramitación de este proyecto, lógicamente es un gran precedente para lo que han sido esas leyes, para que ojalá esta ley también tenga una justificación desde la maternidad, pero también, como ella misma lo ha mencionado, desde la parte técnica, desde profesionales que han trabajado en el rubro de la maternidad y los espacios laborales donde ellas se ejercen la labor, ¿cierto? Al mismo tiempo, agradecerle, presidente, porque hemos establecido también un equipo de trabajo para las indicaciones a este proyecto, una que quizás nos gustaría que también se inserte en la tramitación, junto con la que hemos trabajado, es quizás mantener dentro del permiso laboral a las personas que están hoy día en procesos de fertilización. También nos han solicitado como organización social estar dentro de las personas que pueden tener este tipo de permiso. Dicen que son procesos muy largos, que también tienen una necesidad de acompañamiento de la pareja y les gustaría estar insertos como una indicación, digamos, al proyecto de ley. Lo dejo establecido porque dentro del trabajo en equipo también se conversó y probablemente la indicación sería mejor si fuera unánime. Nuevamente agradecerle a usted, a cada uno de los senadores y senadoras que están presentes en la comisión por darle prioridad a un proyecto tan importante y con esta perspectiva de género e infancia que creo que hoy día debería estar a la vanguardia en términos de legislación nacional. Muchas gracias, Marcela. Quiero agradecerle también a quienes concurrieron a exponer, además por la precisión y brevedad también en el tiempo. A veces lo bueno cuando breve, 2 veces bueno, como se dice. Y quiero señalar que vamos a poner en votación las indicaciones que lleguen hasta el día lunes. Voy a pedir que se abra un plazo de indicación hasta el día lunes de manera tal de poder votarlas el día martes en la sesión especial que vamos a hacer, porque como el proyecto de trabajo telemático empieza a regir el 1 de septiembre, tenemos que citar a la Dirección del Trabajo, como ha solicitado el senador Galilea, y por ende vamos a aprovechar esa misma sesión para votar también las indicaciones. Así que si hay indicaciones para hacer llegar, yo voy a pedirle a la sala que me abran un plazo de indicaciones nuevo hasta el día lunes, de manera tal, Marcela, que si quieres también coordinar con los equipos legislativos o alguna de las expositoras para tratar de incorporar nuevas indicaciones, veamos si van dentro de la idea matriz del proyecto, trabajémoslas de manera tal que el día martes podamos votar todas esas indicaciones y hacer el proyecto avanzar. Recordad que este proyecto ya pasó por la sala, fue aprobado por unanimidad en general, volvió y estamos ya en indicaciones, así que ojalá podamos sacar este proyecto con expeditud y con rapidez, porque esa es la idea precisamente en proyectos de corresponsabilidad, de paternidad, de maternidad responsable, de ayuda a las madres para que puedan trabajar, ¿verdad? Y a los niños, de protección en particular, es uno de los ejes que al menos vamos a mantener durante este periodo en el que me toque presidir. Así que muchas gracias por su concurrencia y por haberse cumplido el objeto de la sesión. Esta se levanta. Gracias. Recording stopped.